Hola, bienvenidos una vez más aquí en Voces de la Nueva Tierra con nuestra querida Shuli. Vamos a contar unas historias que habíamos creado un poco de resistencia en contar porque quizá pueden parecer un poco fuera de la realidad, pero que tienen más sentido de lo que se cree y que la contamos y la compartimos con mucho amor, sin ningún tipo de juicio ni de nada que pueda, digamos, como decir, bueno, no tienen comprobaciones ninguna de que esto haya sucedido, pero las cosas que suceden ahí en estos planos superiores no tienen ningún tipo de explicación y no la han tenido Exacto. nunca. Entonces, eh, querida Julie, cuéntanos un poquito. Pues, pues vamos a empezar con tu trayectoria que pasaste, viviste en el Rodaiba o en dónde fue la ciudad En el que, Ávila. en el Ávila, en Caracas, Venezuela, ¿no? Entonces Ujú. vamos a empezar con la experiencia que tú viviste y ya después yo les cuento un poco de la que me tocó vivir en esta semana en Shasta. Y así nos muestras fotos de un poco de lo que te tocó vivir y tocó ver, ¿no? Sí. Bueno, habíamos hecho una expedición en el Ávila, donde no sé si lo saben, pero ahí está ubicado el templo etérico del maestro Saint Germain y se llama Palacio del Propósito del Hombre, Templo y Retiro Etérico de Saint Germain. Wow. Entonces, sí. Y bueno, yo recuerdo que fui a esta expedición sin ningún tipo de expectativa porque, o sea, no me esperaba encontrar con nada de lo que me encontré y simplemente sabía y estaba consciente de que iba a ir para allá, íbamos a acampar. Entonces, resulta ser que estamos en el lugar y estábamos todos durmiendo. Cuando eso yo empiezo a escuchar como una especie de campanada. Era como una campanada, pero a la vez era un sonido muy extraño, fuera como de este plano, o no sé, porque era un sonido muy como acústico, porque era como eran como campanadas, pero al mismo tiempo era como una especie de sonido así como cuenco. Bueno. Entonces empiezo a escuchar, me despierta este sonido muy etérico porque lo escucho como en otra dimensión y me despierto y nadie pudo escucharlo. O sea, yo estaba ahí tratando de despertar a todos para que escucharan. Nadie había escuchado lo que yo estaba escuchando. Entonces yo dije, bueno, ok. En ese momento sentí sentarme en posición de loto y hacer unos ejercicios de respiración y en esos ejercicios de respiración empiezo a sentir como un hormigueo en todo mi cuerpo y entro como en un estado es como que si entrara en una especie de burbuja o no sé, como que los sonidos todo se paraliza en ese momento, como que nada se mueve y todo queda como estático. Y entonces me siento en ese estado y de repente empiezo a visualizar, empiezo a ver como una especie de esfera. Esta esfera se coloca como una especie de platillo y tenía como un óvalo arriba y luego se empezó a formar como una estrella de 5 puntas que tenía un círculo y un punto en el centro. Y luego de ahí empieza como a armarse una especie de templo. Eh, y entonces empiezo a ver esto y veo como yo me acerco a este lugar, empiezo a sentir la energía como una energía de amor, de tranquilidad, de paz. Y cuando llego muy cerca, veo como, no era una puerta, sino que era como que algo hizo así como que se abrió. Y cuando puedo ver, era el maestro Saint Germain que ahí estaba, eh, muy humilde él, o sea, es como, sus ojos son, o sea, no, es como una energía súper linda, porque sus ojos son como una especie de rayos como dorados, o sea, son como color miel,
sus ojos y son como que te transmiten tanto amor y tanta paz, tanta tranquilidad que enseguida empiezo yo a llorar y sentía como una apertura aquí en mi pecho y empecé a llorar y yo lo veía y entonces yo sentí como que mis piernas se desvanecieron, como que yo casi que o sea, como que si me quería arrodillar, no sé, pero era solo la energía. Y él prácticamente como que me levantó, me dio como la mano, me levantó y me dice, bebe del agua. Y yo, y yo del agua, ¿qué agua? Cuando me doy cuenta, el templo era como, no era un templo con paredes ni nada de eso, era como que sí, había mucha naturaleza ahí, de hecho había muchos animales, como venados, habían lechuzas y muchos animales hermosos, muchas aves lindas, y en el centro había como una especie de fuente. Esta fuente tenía como algo, como que si fuera una esfera arriba, del medio salía el agua y arriba de esa esfera era como que si había una llama violeta. Wow. Entonces, sí, de este él me dice que bebiera del agua y yo tomo con mis manos, agarro el agua y es como que la bebí y en ese momento sentí como cada venita de mi cuerpo, o sea, sentía como esa energía corría por mi cuerpo. Y ahí vuelvo en sí y vuelvo del estado en donde estaba. Y ahí estaba yo posicionada en forma de loto y me quedo no puede ser, y empezó a llorar y a llorar, era como que ese sentimiento de querer sacar todo lo que tenía por dentro, y era como que llorar y llorar, lo que hice fue llorar y enseguida entré como en esa vibración, ¿no? Estaba como yo, todo el cuerpo me vibraba. Total que luego de ahí no pude dormir viendo que me había pasado esto y no hallaba cómo contarlo, me costó contarlo luego. Y luego ese mismo día, o sea, en la tarde, estábamos viendo el atardecer y resulta que empiezo yo a contar esta parte cuando estaba escuchando yo las campanadas y estaba contando la experiencia que me había pasado. Y resulta que empiezo a escuchar una flauta. Y yo, escuchen, escuchen, escuchen otra vez otro sonido, una flauta. Y nadie podía escuchar ese sonido. O sea, nadie lo pudo escuchar. Y yo decía, pero escuchen, no, no lo escuchan. Y se escuchaba, era un sonido muy como a lo lejos, es un sonido muy extraño. Y entonces cuando me doy cuenta que en ese momento yo tenía el teléfono en la mano, y yo estaba tomando fotos al atardecer. Y resulta que cuando me doy cuenta, volteo, había como una especie de tubo de luz que apuntaba precisamente el lugar donde nos habíamos quedado, cerca del lugar donde nosotros habíamos eh, acampado, porque este era como una piedra inmensa, nosotros nos subimos a la piedra inmensa que había ahí y era como que eso era como una especie de valle o algo así. Y entonces ese lugar ahí era donde nos habíamos quedado. Y voy a compartir las imágenes de ese tubo que logré ver en esa vez, porque lo logré capturar. Ah, ahí está, ahí se puede ver el tubo Claro, de luz, como una especie de tubo de luz. Em, Ahí se ve mejor. Y sí, entonces, luego de ahí, eh, comienzo, me quedé como con ese estado de que yo dije, ¿qué está pasando? ¿Y qué es todo esto? Y por eso fueron tres imágenes que tomé, o sea, uno, dos y tres, y después se desapareció ese tubo. O sea, fue muy curioso cómo se pudo desaparecer este tubo, ¿no? ujú, Y entonces resulta que de ahí comienzo yo como a, a observar todo esto y yo digo, wow, o sea, no, no me pareció como muy, es claro, poniéndole ya un poco de mente, digo, esto es como muy irreal, no sé qué está pasando, pero no pareciera o sea, yo no me lo creía mucho
porque claro, lo había vivido yo, pero estaba buscándole la parte más lógica, que es lo que generalmente hacemos, y Sí, es un gran error hacer esto, ¿no? Y entonces comienzo yo eh, comienzo yo a tratar de organizar todo esto, pero lo que quiero decir con toda esta experiencia, que son vivencias que a nosotros nos acontece y no porque yo sea alguien especial o sea una elegida o algo así, porque siempre lo vemos desde esa manera. Simplemente somos personas que nos pasan estas experiencias quizá porque estamos son regalos de por sí, son regalos que nos hacen mostrar eso de que hay algo más allá de lo sí, que podemos vivenciar o podemos percibir con la vista física aquí en este plano. Y lo curioso fue que de las personas que estaban, o sea, nadie lo pudo ver, nada más vieron fue el aro de luz, el tubo de luz que estaba allí, o sea, porque era muy visible. Y yo wow, digo, bueno, no es porque yo haya sido alguien especial en ese momento, sino porque tal vez estaba en una frecuencia que me sintonicé con todo esto que pude escuchar y pude ver, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora exacto. la historia de nuestra querida Julie para que vean más o menos la relación que tienen estas historias, ¿no? Sí, exactamente. Y de título se va a llamar El encuentro del maestro Saint Germain y el maestro Jesús, porque, pues, obviamente, como dijo Ana, no somos alguien especial. Sí. Y creo que este es un mensaje muy importante para todos nosotros porque sí podemos conectar con estos seres. Intuitivamente nos van a hacer que hagamos cierto tipo de trabajo y se los cuento porque a mí me sucedió de esta manera. Yo ya llevo varios meses haciendo desparasitación, desintoxicación. Un mes antes yo dejé de comer carne totalmente, pollo a lo mejor una o dos veces, pescado, pero la mayor parte era puros vegetales. Yo llevé una, por decirlo así, una dieta muy, orgánica, y de puros vegetales. Entonces, yo esta vez, he ido muchas veces a la montaña de Shasta. Muchos de ustedes aquí en Estados Unidos conocen la montaña de Shasta y si no, pues busquen un poco de información referente a la montaña de Shasta. Porque en esta montaña viven nuestros hermanos lemurianos, que cuando se hundió Lemuria hace más de 15,000 años, pues ellos se fueron a esas montañas a vivir en una tierra etérica, subterránea, en Monte Shasta. Yo fui a este último viaje. En las primeras ocasiones que fui, iba con la esperanza de vivir una experiencia mágica, de tener conexión, de ver a alguien, yo quiero ver la magia, ¿no? Y en esta ocasión yo no iba con ninguna expectativa porque pues llevaba un grupo de 11 personas, casualmente, los 11 maestros. Ah, y pues llego a este lugar donde todo Shasta recoge agua para tomar. Y obviamente ya veníamos cansados de muchas horas de manejo, obviamente descansamos entre en medio y llegamos a este lugar. Y esto todavía lo sigo contando y a veces no me lo creo de lo que viví en ese momento, ¿no? Todavía me estoy así como que de verdad lo viví, me lo estoy inventando y yo sé que es cierto, mi corazón lo siente. Am, yo llego y en ese lugar, enfrente, antes de entrar al agua, hay un tablero donde está escrita la historia de esa agua y de repente yo veo a un muchacho enfrente del tablero y voltea a verme y, y yo, o sea, fue un momento de segundos, lo volteo a ver, mi cuerpo entra como en una sensación como que entré en otra dimensión, totalmente diferente a la que todos estaban alrededor. Yo no les miento, era el maestro Saint Germain, en persona, físicamente. Um, yo lo volteo a ver, yo me quedo como hipnotizada con su mirada y me sonríe y me dice, sigue caminando. Y yo,
quería yo detenerme porque parte de mí quería decir, ah, el maestro Saint Germain, me quiero tomar una foto con él. Viene el ego, ¿no? A decir, es que tengo que tener una foto porque nadie me va a creer lo que estoy viendo. Eh, Llego yo a ese espacio, él me dice, sigue caminando, y yo no quería, yo estaba queriendo poner resistencia, como que no, porque yo quiero quedarme aquí, porque yo te quiero ver, yo quiero hablar contigo. Y él me decía, sigue caminando. Sutilmente me hablaba con una voz, y yo les explico esto, el lenguaje de ellos es telepáticamente, no es físico. Entonces él me seguía guiando y me dice, como la tercera vez que me dijo, sigue caminando, él me dice, te tengo una sorpresa. Yo sigo caminando, yo llego al otro lado del vivero, donde estaba mi pareja, llenando pues nuestros botes de agua. En eso mi pareja me dice, alcánzame el bote de agua, yo se lo alcanzo. Traíamos dos. El caso es que yo volteo a ver hacia enfrente de mi pareja estaba el Maestro Jesús. Yo me quedé, o sea, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar. Eh, de por sí ya sentía como que estaba flotando, como que si estuviera en una nube. Mientras el Maestro Saint Germain me estaba hablando, yo estaba en esta nube donde como que todo se paralizó, todo el mundo moviéndose, pero cada quien en su dimensión y yo en esta dimensión con los maestros. Yo literalmente quiero correr a abrazar al Maestro Jesús y él me dice que en su momento se dará el momento de que nos lleguemos a abrazar, pero ese no era el momento. Y lo entiendo y lo honro ese momento porque empezamos a como a tener una charla telepáticamente porque era así como que yo, o sea, yo quiero reaccionar porque, o sea, ¿qué hago? Tengo al Maestro Saint Germain y al Maestro Jesús. En eso mi pareja me pide que le pase el otro bote de agua y yo me agacho para ver al maestro Saint Germain, ya se había ido. Y eso fue, yo se los puedo decir, en cuestión de segundos se desapareció. Pero yo sentía la presencia de los dos y el caso es que cuando yo me levanto, también ya se había ido el maestro Jesús. Y yo me quedé como, ok, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No lo sé. Se los describo de esta manera. Ellos sí se pueden llegar a presentar ante uno como físicamente, pero como dijo Ana, tenemos que estar en la misma vibración. O sea, ellos, como lo han dicho en los libros que hemos leído, ellos no van a bajar su vibración para conectar con nosotros. Nosotros tenemos que elevar nuestra vibración lo suficiente para poder conectar con ellos, porque bien pudieron haber estado ahí y si yo no iba y ni había hecho todo ese trabajo que se me pidió antes de ir a Shasta, yo no los pude haber visto. O sea, era casi imposible. Entonces yo entendí todo el trabajo que yo tenía que hacer para conectar con ellos en ese momento que los vi. Y el maestro Jesús me decía que ellos habían guiado todo mi camino hasta Shasta y que ellos habían cuidado de todo el grupo con el que yo venía, que todo el viaje que ellos me habían dado señales. Y sí, literalmente yo había tenido infinidad de señales, que todos íbamos bien, que todos íbamos a llegar con bien. Y me decía que no me preocupara. El maestro Saint Germain me dio un mensaje muy claro. Me dijo, valórate, valórate porque has llegado hasta aquí y este regalo te lo estamos dando para que tú reconozcas ese valor que tú tienes. Y pues con esto, este mensaje realmente me llena mucho porque hay veces que nosotros mismos no vamos a reconocer nuestro mismo trabajo. O sea, somos dos personas que estamos compartiendo experiencias que parecen muy fuera de la realidad y totalmente inalcanzables. Pero bromeando con Ana, le digo, es que ese es el mensaje en sí, que somos dos personas comunes y corrientes y que van a vivir experiencias. O este mensaje, dijo el maestro Saint Germain, que es una esperanza de que si nosotras, siendo personas tan comunes, pudimos llegar a verlos, a palparlos, entonces todos ustedes lo pueden hacer.
Simplemente se trata de tener disciplina en nuestro trabajo. No sé si ustedes han leído el libro de Oro, que el maestro Saint Germain siempre habla del estudiante. En ese momento me dijo, tú eres ese estudiante del libro de Oro, que ha trabajado en el yo soy arduamente y que no se ha dado por vencida con esta enseñanza. Entonces, él nos dejó ese libro de oro, es realmente ese oro que él dice, ¿no? Entonces, les contamos estas experiencias entre Ana y yo porque pues humildemente hay una esperanza. Hay un mensaje más profundo y yo sé que muchos de ustedes van a poder conectar con esa información y decir, estas chavas no lo están haciendo por arrogancia o por creerse más, lo están haciendo porque hay una esperanza de que nosotros podemos llegar, que alcanzar ese nivel. Algo que también me dijo el maestro Jesús, y yo sé que en redes sociales va a haber mucha información, que él no va a reencarnar en este plano físico. Él no viene a reencarnar, a pesar de que yo lo vi físicamente. Lo que pasa es que estos seres se nos pueden presentar físicamente, depende de la capacidad de nuestra mente y nuestro cerebro. Ellos se pueden representar como ellos quieran, prácticamente. Y esto fue algo que yo pregunté, una pregunta graciosa que le dije, pero ¿por qué güeros de ojos azules, de cabello rubio y así como que ¿por qué? ¿Por qué no otro color? Y lo que me contestó el maestro Jesús es que ellos se tienen que presentar de acuerdo al área donde están. Entonces, es muy común en esa área ver güeros de ojos azules americanos, o sea, de pelo rubio. Entonces, ellos eran como dos muchachos de unos 32, 33 años, no más de 35. Son muchachos delgados, altos, muy guapos, la verdad. Y en ese plano yo los vi de esa manera. Y la verdad, pues fue un gran honor porque el maestro Saint Germain me recordaba una y otra vez que eso había sido parte de un regalo que yo me había ganado. Entonces, Ana, estamos de acuerdo que esta es una experiencia que a lo mejor van a decirle a las personas, no, estas dos ya perdieron, ya se les fue la olla. Ya se le fue la olla, sí. Sí, porque siempre le buscamos esa parte racional. Y es muy común porque el ser humano siempre va a buscar esa parte más racional, algo que tenemos que confirmar con todo, o sea, con algún dato, algún registro que tiene que haber, pero realmente no lo hay. Y muchas veces pasa esto que es una cosa de lo que yo he entendido conforme a todas las experiencias que yo he pasado, es que cuando nosotros estamos como en ese estado de que empezamos a ver cosas, nosotros mismos automáticamente lo bloqueamos, porque le empezamos a dar como que, no, pero eso no puede estar pasando y pum, bajas la frecuencia y es como que ya, o sea, no lo vas a ver más. Y sé porque me ha pasado en momentos de meditación que yo digo, bueno, o sea, ya ahora sí voy a dejarme fluir, o sea, si sea que vea, qué sé yo, un ornitorrinco con, qué sé yo, no sé, con una pelota. No sé, algo muy loco, ¿no? Algo sin Sí, sentido, sí, pero yo sí. digo, no lo voy a juzgar, ni voy a tampoco ponerle mente ni nada. Y entonces, de esa manera es como he podido fluir con todo lo que viene y de alguna forma es como que me mantengo, me sostengo en esa frecuencia y uno empieza a ver muchas más cosas. Entonces se empiezan a mostrar más cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente más aperturada, o sea, estamos aperturándonos, abriéndonos a decir. ¿Qué otra cosa loca puedo ver, o sea, fuera de esta realidad? Entonces, son esas aperturas que tenemos porque vamos sin esa parte racional. Pero sí quería compartirles algo también, que por ahí tengo otra imagen que compartirles, de un amigo, un hermano también de alma. Él se llama Joan Sangronis y él me compartió una imagen también
de una experiencia que él vivió también, por cierto, en el portal 88 del año pasado. Y entonces él compartió esta imagen conmigo, me dice, ¿qué ves ahí? Y yo, no puede ser, o sea, que yo veo el rostro, veo un rostro y está o sea, está una energía violeta y está hasta todo. Ya se las voy a mostrar para que más o menos se hagan, puedan verlo, si realmente está a su alcance de verlo. Ahí está la imagen, ahí. Y ahí se puede ver muy claramente la frecuencia violeta que se ve arriba, se ve el rostro del maestro, Sí, hasta la cadena y o sea, se ve todo. muy a detalle. Y son cosas que, por ejemplo, ahí no es que tenemos registros muy macizos y muy contundentes, pero ahí hay algo que se puede ver, algo que una cámara pudo captar en ese momento que ellos estaban haciendo eh, esa conexión en ese lugar, precisamente ahí mismo, en el Ávila, Caracas, Venezuela. Y entonces son cosas que uno dice, ok, ahí por lo menos hay eh, una, Prueba una científica. prueba, que por lo menos hay unas imágenes y el tubo de luz que yo también les puedo mostrar. Pero más allá de eso, o sea, no es necesario que hayan pruebas contundentes, simplemente cuando tengas esa experiencia, porque sé que tú también lo vas a vivenciar, te van a acontecer cosas que tú vas a decir, se está fuera de la realidad porque no lo procesa uno en el momento por la parte mental que le pone uno, pero entonces cuando estamos aperturados desde esa mente muy abierta, podemos experimentar cosas y también esto también influye mucho, esto que dice Julie, de estar como en esa frecuencia y hacer ese trabajo que debemos hacer nosotros todos los días de por sí y también estar limpios en nuestro estómago porque estamos todo el tiempo lanzándole basura y qué frecuencia podemos nosotros, con qué frecuencia podemos conectar si estamos con el estómago muy lleno de tantas cosas, ¿no? Y entonces, yo por ejemplo, ya para ese tiempo ya yo había dejado, tenía unos 4 meses que había dejado la carne. O sea, no es porque que todo el mundo tiene que dejar la carne, sino porque fue algo que yo sentí hacer y fui dejando progresivamente la carne y estaba consumiendo cosas más orgánicas y fue que tuve esa experiencia así, no me lo esperaba tampoco, no estuve tampoco diciendo que iba a ver al maestro, iba a tener esa experiencia, no, nunca, no me lo imaginé, me tomó mucho de sorpresa. Sí había leído antes el libro de Connie Méndez de La Mágica Presencia y pude ver algo que yo dije, creo que esta parte del libro, hay una parte del libro que pasé por un lugar y me dio curiosidad porque yo dije, es como que si fuera esta partecita, es como esa narración del libro. No sé si era, Ok, pero sí. se me hizo de repente así como que se me activó esa intuición y yo dije, no, no sé, ¿por qué se me ocurrió? No sé, pero son cosas que uno dice, ah, o sea, en realidad a lo mejor tiene mucha relación, porque las historias que nos cuenta Connie Méndez también se relacionan mucho con esto. De hecho, ella en 1971 fueron los que dieron esto de que dijeron que estaba el templo etérico ahí arriba sobre el Ávila, ¿no? El templo etérico de Saint Germain. Y bueno, son cosas que uno dice, no, no entiendo mucho, pero tampoco hay que darle mucha mente, porque es que hay muchas cosas que no hay que entender desde la mente, porque todo lo queremos comprender, pero no es necesario Exacto. comprenderlo desde un lado racional, sino como que simplemente pasa. Tú dices, bueno, que, ay, agradezco tanto la experiencia. Sí, Sí. literalmente. Y algo que se me olvidó contarles al final de la experiencia, después de que se fue el maestro Jesús, yo sentía como que una energía que me abrazaba, que me sostenía.
Obviamente hubo más interacción telepáticamente que físicamente. Lo físico simplemente fue verlos como esos hombres que estaban ahí, ¿no? Se sentía, yo puedo decir casi, casi que se sentía una energía femenina de estos dos seres, Ujú, porque el amor era tan sutil, era una energía realmente protectora, que te nutre en ese momento, te encuentras en un estado en otra vibración, en otra frecuencia, ¿no? Y para serles muy honesta, a mí me costó un buen rato regresar de esa frecuencia y eso es algo que les quiero comentar también para que pues si les llega a pasar una experiencia, entiendan que no es tan fácil regresar de una frecuencia tan elevada como tronar los dedos, ya estoy aquí de regreso. Yo seguí caminando, al final después de que se paró el maestro Jesús, fuimos al otro lado donde había agua corriendo y mi pareja se para enfrente a mí y yo con los ojos llorosos le digo, acabo de ver al Maestro Jesús, el Maestro Jesús estaba al lado tuyo. Él no lo vio, nadie lo vio, incluso grabaron un video desde la entrada y no salió el Maestro Saint Germain, porque esta chava grabó exactamente donde estaba el Maestro Saint Germain y no apareció, no lo vieron. oh, Entonces lo entendí más, entonces dije, wow, eso no era para nadie más, era simplemente para mí en ese momento, ¿no? Eh, entonces, cuando yo le digo a mi pareja, el maestro Jesús estaba al lado tuyo, estaba sentado, literalmente sentí como que se nos abrió a los dos el corazón y empezamos a llorar y a llorar, porque, o sea, él no tanto, pero yo ya venía llorando y se le salieron las lágrimas y sí, sí, yo estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo porque esa energía de ellos dos era demasiado iluminadora, es casi indescriptible la energía de ellos dos. Entonces, pero con esto vamos a decir la experiencia de vida que vamos a vivir de aquí en adelante. Estamos despertando nuestra intuición, estamos despertando nuestros dones. Se nos van a dar estos y más regalos. Algo que siempre, siempre recuerdo que me dijeron en este viaje es todo el paraíso, toda la información está adentro de nuestro corazón. Honren ese corazón sagrado que traen, que les trae información de memorias. Libérense de toda carga. El momento es ahora. Decreten su sanación, su liberación en el aquí, en el ahora, en el presente. Ya no tenemos que regresar al pasado. Ya lo vivimos, ya lo fuimos, ya entendimos la lección. Hoy es momento de vestirse de ese guerrero de luz y avanzar, avanzar hacia un futuro mejor, visualizar ese paraíso para traerlo a esta realidad. Obviamente no fue el único maestro ascendido que vimos, aclaro, porque otra de las personas con las que yo iba, vimos a otro maestro, no les puedo decir el nombre hasta ahorita, no he investigado, pero sé que está en los libros que hemos leído. Y él me dijo que cuando yo lo buscara, yo iba a entender por qué en ese momento no se me iba a revelar el nombre. Pero este otro maestro le ayudó a una de las personas con las que yo iba, de mis amigas, podría decir, a llenar sus botes de agua. Pero si ustedes vieran la energía, la voz tan sutil que estos maestros usan, es fuera de esta realidad, porque yo estaba deteniendo la cámara y ellos estaban llenando sus botes porque ya estaba medio oscuro, yo deteniendo la cámara, la lámpara, y el maestro se agacha muy sutilmente, le dice, yo te lleno tus botes de agua. Y la señora no sabía quién era y yo me quedé callada porque yo estaba solamente como observadora, pero el maestro me dijo, en su momento, tú le vas a dar el mensaje que queremos que escuche. So, esas experiencias son muy accesibles para todos nosotros, ¿cierto, Ana? sí, totalmente, Julie. Lo que hay es que estar así, con la mente abierta, Abiertos. sí, Sí. abiertos a que estas cosas pueden pasar, les pueden pasar en cualquier momento y en el momento en que menos se le espere, si supieran. Sí. Pero sí, y me encanta porque hay muchos mensajes tras esto, porque fíjate que se me había olvidado contar el detalle de que hubo algo muy curioso también que pasó en el camino porque
cerca había donde nosotros nos habíamos quedado, queda como un poblado, ¿no? Abajo. Y entonces había que bajar a comprar ciertas cosas y luego subir al sitio donde nosotros nos estábamos quedando. En eso que vamos, se acerca un perro eh, muy cariñoso, pero a todas estas yo pensaba que el perro, como claro, generalmente salen corriendo hacia uno, uno dice que, o sea, que me va a morder porque, o sea, ¿qué pasó? Pero resulta ser que el perro venía totalmente, y es que lo vi de lejos y él venía corriendo directamente hacia mí. Y era que me brincó encima, como que me saludó, como que de toda la vida y yo acariciándole con ese amor. Y resulta ser que este perro se va hasta donde, o sea, me siguió a mí hasta el lugar donde nos estábamos quedando y resulta que el perro estaba todo el tiempo ahí, a mi lado, y tanto fue así que el perro, yo le dije, bueno, no, o sea, no te vas a quedar afuera porque te vas a morir de frío. O sea, hace mucho frío ahí en ese lugar. Le abro la carpa y le digo, pasa porque, o sea, no te vas a quedar ahí. El perro se quedó conmigo y era que él quería dormir arriba de mi pecho. O sea, él quería colocar su cabeza aquí arriba de mi pecho y era como que él durmió o sea, con la oreja pegada aquí y así, y él como que me tenía que ver para poder dormir, estar tranquilo. Y yo, o sea, yo, bueno, véngase. Y entonces lo abracé y estuvimos ahí, ahí fue que me quedé dormida. Y cuando me desperté, me desperté con esas campanadas que fue cuando tuve la experiencia. Pero es muy curioso porque luego que nos íbamos, yo dije, ahora este perro hay que bajar a bajar a esa población para poder entregar el perro, porque, o sea, yo dije, no lo voy a dejar por ahí, o sea, si no sabe, no sabe el camino. Resulta que el perro, o sea, es una sola ruta hacia abajo y es un poco escabrosa, con piedras y cosas, es una sola, o sea, no hay caminos que uno diga, no, se puede meter por aquí y uno adelanta o uno se va hacia atrás, no. Resulta que el perro a veces, yo lo veía que él iba hacia adelante y él se iba lejos, aparecía de nuevo, pero por la parte de atrás. Yo decía, esperen un momento, yo dije que el perro, yo dije, ¿en qué momento pasó? Y entonces no, yo dije, bueno, ok, quizá no me di cuenta. Volvió a pasar y pasó 3 veces y la tercera vez sí estuve muy atenta porque yo dije, no, o sea, ya lo vi que se fue adelante, no pudo haber dado la vuelta por ningún lado. El perro apareció otra vez por detrás y yo dije, ¿qué está pasando? ¡Qué locura! O sea, son cosas que uno dice que bueno, no tienen sentido, no le ves la lógica, no le entiendes, no tiene razonamiento, pero pasó y yo dije, o sea, es algo, una señal muy latente de que estas cosas pasan, ¿sí? Y Sí, bueno, con mucha humildad compartimos esto, con mucha humildad, mucho amor para que de alguna manera, sí, es verdad que nos costó un poco contarlo porque dijimos, bueno, no queremos algo privado, compartirlo algo así, íntimo. exacto, pero tenemos que, o sea, fue muy evidente el mensaje de hoy que teníamos que compartirlo porque también hay muchas personas de que no creen en esto, en esta magia, en esto que está más allá de esta realidad que está proyectada ya. Y sí hay mucho y hay mucho más allá. Solo que, bueno, hay que hacer esa apertura, estar con la mente abierta, tratar de no ser tan racionales, porque ser racional y ser muy, o sea, que todo tiene que tener un Cuadrados. sentido muy cuadrado, o sea, no, que créanme que yo fui muy así y no me sirvió de nada, pero un momento en que empecé a decir, ok, desecho todo lo que aprendí, como que ahora me abro a todo lo que venga y que todo lo loco o todo lo extraño o fuera de la realidad se venga, dije, no sé, quizá eso tiene más sentido de lo que parece. Y resulta que... Claro, claro, sí, es así. Y somos personas, todos somos especiales de por sí, pero
somos personas así, comunes y corrientes, que también viven sus experiencias y ustedes también Sí. están propensos a vivirlas, créanme. Sí, y más que nada, Ana, creo que este también es parte del mensaje Ujú. y lo siento ahorita muy profundo de que nos están preparando para ese encuentro. Por eso es que estamos transmitiendo este video con esta información, porque nos están preparando para ese camino donde tengamos la conexión y la conexión, ¿cómo la podemos sentir? A través del corazón Sí, porque la mente, si solamente dejamos que la mente nos dé la información, nos puede tocar el ego. Pero si conectamos la mente con el corazón y cuando lo sentimos, es ahí cuando vamos a reconocer, porque pues obviamente se vienen muchas cosas para la humanidad, sin decir nada más, porque obviamente no vamos a hablar de caos ni de nada, o sea, se tienen que venir experiencias de vida donde nos vamos a transformar a profundidad. Todos los que no han hecho el trabajo es hora de empezar y los que están en el trabajo es mantenerse firmes en lo que están trabajando. Este es uno de los mensajes más importantes que les proyectamos desde el corazón, de que prepárense mentalmente eh, y conecten esto con esto para que puedan hacer esa fusión de lo que es el yo soy. Trabajen en el yo soy, instruyanse en los libros del maestro Saint Germain, de la mágica presencia de Connie Méndez, del yo soy, del libro de oro del maestro Saint Germain. ujú, Instruyanse, vayan abriendo esa mente, vayan expandiendo ese conocimiento para que ustedes mismos lo puedan reconocer y lo puedan palpar el día que les toque vivirlo. No se trata nada más aquí de nosotras dos, porque somos 1 millón, somos 7 millones de humanos, entonces yo pienso que ahorita ya somos más, pero con tantos millones de humanos, yo sé que a muchos les va a tocar vivir experiencias que se van a cuestionar si son ciertas, si son reales, cómo es posible. No lo duden, trabajen desde su interior y van a escuchar atentamente esas campanadas que dice Ana que nadie más las escuchaba, eso que yo sentía al conectar con el maestro Saint Germain, esos ojos que tenían una profundidad, una magia. eh, pues hasta el día de hoy yo todavía sigo preguntándome cómo fue que pasó, porque pasó en cuestión de segundos. Entonces, preparémonos para ese momento, para que podamos vivir esas experiencias con más agradecimiento, porque yo sí honro, y yo sé que tú también, Ana, que honras esas experiencias porque son parte del proceso que hemos venido trabajando arduamente en nuestra disciplina del yo soy y hacer esa conexión profunda, ¿no? sí, así es. Y que luego de esas experiencias también viene como un entendimiento un poco más amplio, porque Sí, después de ahí empezó, o sea, empezamos a conectar con ciertos libros, empezamos a conectar con cierta información de que dijimos, ah, o sea, tiene mucho más sentido todo esto, y o sea, no soy la única que le pasan estas cosas muy extrañas. Y sí, viene todo incorporado. O sea, el regalo viene completo. Créanme que el regalo viene completo. Entonces, exacto. yo digo que sí, también eso es parte del mensaje, Julie, esto que nos acabas de traer al presente. Y sí, es muy importante que tengamos presente de que ya esos momentos ya estamos. Ya solo se está esperando de que cada uno haga su trabajo interno, de que cada uno practique esa magna presencia de Dios que somos cada uno de nosotros y bueno, e incentivarlos a que también practiquen con mucha disciplina, con mucha dedicación, con ese amor que siempre está ahí latente en cada cosa, en cada persona, en cada ser que existe. Y sé que eso lo vamos a recuperar muy prontamente. Sé que muchos van a empezar a conectar con esta frecuencia hermosa que se está irradiando por todo el planeta. Y bueno, eso. O sea, el mensaje es este. Queremos que a través de esto, de estas experiencias que contamos, queremos que se conecten también con ellas y que sean también sus experiencias que luego nos las van a contar ustedes a nosotros y van a decir, Sí, recuerdo el así video que yo vi
Y recuerdo el video que yo vi y no me ¿Y qué parece tan dices? ¿Qué loco notas? ahora. Entonces sí, bueno, más que nada eso y muchas gracias por acompañarnos y siempre estar ahí. Y yo sé que Julie también está conmovida ahorita que estoy empezando a sentir esa energía fuerte que nos remueve y que bueno, ahí les dejo a Julie para que también Para que su cierre el mensaje capítulo. cierre. Bueno, pues pienso que aquí le vamos a dar cierre. Pues obviamente sigan trabajando en ustedes mismos. Las experiencias que tenemos que vivir de aquí en adelante van a ser un aprendizaje, como dice el libro de oro, y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no están familiarizados. Las experiencias que estamos viviendo es armándonos o es construirnos como esos, edificarnos, más bien dicho, como esos maestros que ya somos. Es como que nos están preparando para una maestría y esa maestría ya la tenemos, la estamos palpando porque ahora tenemos más entendimiento. Estas experiencias nos abren los caminos para que podamos ir recibiendo, estar más receptivos y poder abrir más nuestro corazón a las experiencias de los demás, porque no venimos a juzgar, no venimos a vivir las experiencias de los demás, simplemente las de nosotros y honrarlos. Y bueno, Así es. así terminamos este capítulo. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, prepárense porque pues obviamente de aquí en adelante vamos a vivir cosas maravillosas, depende del trabajo y depende de la vibración en la que se encuentren. Trabajen mucho en sus pensamientos y en su corazón y créanmelo que la magia nos espera. Así es. Somos los de ahora en adelante. Sí, Bendiciones. así es. Gracias por estar. Bendiciones. Bye.